por último, se da la palabra, por un lado, el especialista en impuestos asociado del estudio Lisi-Kilitmin, doctor Franco Rossi, y por otro lado, el responsable del Departamento de Agronegocios del estudio Lisi-Kilitmin, doctor Mauricio Cipollone, quienes abordarán el tratamiento impositivo actual de las inversiones financieras y de los instrumentos habitualmente utilizados en el marco de los agronegocios. Esta es la parte más divertida, que es saber cómo hacemos para pagar menos impuestos. Así que, muchachos, por favor. Sí, viste, como que nos dejan la parte, ¿no? más emotiva. Hay varios contadores, así lo que... pones a salva primero y después, claro, es más complicado e irremontable. Olvidarte más del saco, ¿no? Bueno, la verdad que veo un poco menos de gente ahora y está bien, y que quiera se puede escapar porque en serio vamos a hablar un poco de impuestos, con lo cual ya eso es un problema. Sí, tal cual. Pero veo mucha gente joven, recién en el break veía mucha gente joven y la verdad que felicitarlos porque que la gente joven se sienta atraída por conocer del mercado de capitales de Argentina es muy importante. Tuvimos exposiciones muy buenas. Yo voy a hacer mi aporte desde lo amateur. Digo, si les importa el mundo financiero, hay una serie de Netflix que tienen que ver, que se llama Billions, agéndensela. Y hay una película que se llama The Big Short, que un poco cuenta la historia de lo que fue la crisis del 2008. También véanla, si les gusta, después se compran el libro de análisis técnico, fundamentals y toda la cuestión. Pero bueno, vamos a hablar un poco de impuestos. Quería venir de este lado porque los abandonaron desde el break para... ¿No? Pero parece que no. Parece que no anda nada. Ah, no iba a hablar nunca. Me voy a arrancar, Bueno, a finales del año pasado hubo una reforma tributaria importante, por ahí estamos hablando parte de la historia prácticamente a esta altura, pero la reforma no solamente incluyó parte de ganancias, sino todo lo que ustedes ven ahí, y para lo que nos dedicamos a esto prácticamente nos encontramos con un tsunami de cosas. No vamos a aburrirlos con la verdad que la reforma abarcó, digamos que puede llegar a medirse como la reforma más importante impositiva de los últimos 30 años. No sé si se acuerdan del ministro anunciando un poco lo que iba a ser la caída de la presión fiscal, ¿no? En el año 2018, 2019, 2020, 2021, y apuntábamos a bajar 2 puntos de esa famosa presión fiscal. Bueno, por eso digo, hoy me parece que estamos hablando un poco de historia a lo que... Y que estamos en el medio, ¿no? Ahí de la aprobación del presupuesto, y que hay algunas cosas que en ese momento hay una ley que está promulgada, que falta la reglamentación, pero que está vigente, digo, porque por ahí eso genera duda, como diciendo, no, si todavía no está el reglamento, entonces no aplica, recontra aplica, y ahora vamos a ver la parte financiera que nos toca, y sobre eso es lo que vamos a hablar. Y que parece ser que hay algunas cuestiones que se reformaron en aquel momento y que ahora se van a modificar. Hay que esperar cómo termina la negociación de la ley de presupuesto y qué es lo que se va a cambiar. Todo lo que se escucha son versiones periodísticas, excepto las retenciones que salieron por decreto. Solamente las retenciones que tienen que ver con productos, porque hay una cuestión técnica en donde el gobierno o el ejecutivo tiene la posibilidad de administrar retenciones sobre bienes, porque el Código Aduanero delega esa posibilidad, pero que para la famosa retención de servicios, digamos, a la exportación de servicios, debería aparecer en una ley, o debería promulgarse a través de una ley, que no sabemos si va a ser la ley de presupuesto o en alguna ley especial, con todo el resto de las cosas que sabemos. El tema del impuesto al cheque, el tema del ajuste por inflación, impositivo, el tema de bienes personales para los activos del exterior. Bueno, hay como un combo de cosas que entran en una negociación política y no nos queda otra que esperar. Pero bueno, como les decía, fíjense, digo, hubo cambios en el régimen penal tributario, impuestos internos, impuestos a los combustibles, seguridad social ya volvimos para atrás. Quisimos hacer el ejercicio cuando un poco se anunció lo del nuevo paquete de reformas, para que más o menos tengan alguna idea en términos del impuesto a las ganancias. Recién tendríamos que ir para el año más o menos 1998 para hablar de una reforma tan importante como la que se introdujo, por lo menos en el impuesto, en donde empezamos a
tributar, o en el 92/98, donde empezamos a tributar renta mundial, ¿no? Antes pagábamos por lo que ganábamos en Argentina y lo que se ganaba afuera no se pagaba, y en este momento, digamos, ¿no? En donde se apunta mucho el tema de la transparencia fiscal y un montón de otros institutos que no lo vamos a tocar ahora, pero que sí incluyeron, ¿no? Se incorporaron en esta famosa reforma. Hablemos del consenso fiscal también, digo, incluye ingresos brutos, impuesto al sello. Bueno, todo lo que ya sabemos fue en diciembre. Hoy, por lo menos, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la parte financiera, ¿sí? Y sobre todo, como decía Juan Ignacio, cómo hacemos para ahorrar impuestos. Uno de los puntos que en principio van a continuar es la modificación de la tasa corporativa. Acá es muy importante porque en esto de la renta financiera es como que hay títulos periodísticos, ¿no? Y es importante diferenciar porque el impuesto, o ya vamos a ver, ¿no? La incorporación del impuesto cedular que se incorporó o que se incluyó en esta reforma, que hay tasas especiales para cada uno de los tipos de inversiones, digamos, ¿no? Para hacer las declaraciones juradas de personas humanas de impuesto a las ganancias del año que viene, vamos a tener que llamar a un ingeniero termonuclear de la NASA prácticamente. No sabemos cómo vamos a hacer, todavía no está reglamentado, o sea que mucho menos. Pero lo que sí es que hay una realidad, es que las empresas, ¿sí? Digamos, las personas jurídicas, porque abarcan más allá de las empresas, siempre pagaron impuestos por la renta financiera, ¿no? Cuando por ahí alguien salía a decir estas tasas de levga, acuérdense, ¿no? Cuando arrancó Sturzenegger pagando mucho sobre tasas de levga, decía, las tienen todos los bancos y no pagan impuestos sobre eso. Eso es mentira, ¿no? Siempre pagaron impuestos. Y lo que sí incluyó la reforma es que para las sociedades lo que se trató de hacer es ir bajando la alícuota de la tasa corporativa del impuesto a las ganancias, empezando por los ejercicios que arrancaran en el año 2018, o sea que ya para el ejercicio que estamos en curso, los que abrieron el ejercicio comercial el 1 de enero de este año, la alícuota de ganancia va a ser el 30%, y así va a ir disminuyendo, o en realidad el 2018, 2019 el 30%, y el 2020 el 25%. A esto se le incorpora un impuesto a los dividendos, que para los años en donde la alícuota es del 30%, el impuesto a los dividendos es del 7%, y para el año en el que es 25% es del 13%. Pareciera como que la alícuota efectiva es más, pero en realidad el cálculo es, supongamos que el resultado antes de impuestos es 100 pesos. Me gusta el ejemplo de los 100 pesos, lo voy a tener que cambiar por 1000 porque ya esta altura no sirve para nada. Pero bueno, yo cuando arranqué 100 pesos eran 100 pesos, o sea que gané 100 pesos, pago 30 de impuesto a las ganancias, y si no distribuyo nada, pagué efectivamente 30. Y si distribuyo, pago 7%, pero sobre 70 que me quedan después, con lo cual la tasa efectiva final, si yo retiro dividendos de todo lo que gano, termina siendo el 35%. ¿Bien? O sea, la idea es impulsar a que las empresas no retiren dividendos, sino que reinviertan las utilidades. Esto en principio no se habló de modificar, pero no vamos a poner todo en... Básicamente, el famoso impuesto a la renta financiera que se incorporó, que ahora lo vamos a ver bien en detalle, afecta a las personas humanas, ¿no? Que por allá en la época de los 90, con la intención de fomentar el mercado de capitales y de ampliarlo y que la gente se animara a conocer de qué se trata y a participar y a entrar, se generaron muchas exenciones, porque no nos olvidemos que la parte de impuestos no es solamente cobrar impuestos, sino lo que a veces se trata de hacer es determinar o impulsar determinadas, si quieren, actitudes en la gente, ¿no? Por eso los impuestos internos, por ejemplo, al cigarrillo o a las bebidas alcohólicas son muy altos, porque lo que trata de hacer es que la gente es de evitar, digamos, un consumo abusivo de ese tipo de sustancias que tasas altas, impuestos y sin nada de eso, nada, nos mudemos de país, ¿no? Pero, entonces, bueno, vamos directamente a lo que sería como un resumen macro, pero que yo después les voy a pasar el cuadro, igual lo vamos a pasar rápido. Obvio que la presentación queda a disposición de los chicos de Leiva, los chicos y las chicas. En principio, y estamos hablando siempre de renta de fuente local, y ya después, si no, vamos a pasar, lo vamos a ver en el cuadro. La renta financiera generada en pesos
está grabada en un 5%. Acuérdense que todo lo que pasó desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año es periodo fiscal, ejercicio fiscal de persona humana, ¿sí? O sea que la LEVAC que renové en enero, cuando parecía que el mercado íbamos a seguir con ese famoso carry trade, como le decían, íbamos a seguir ganándole con la tasa en pesos al dólar y estábamos todos contentos, después nos licuaron a todos, ¿no? Pero eso que se ganó en pesos paga un 5%, ¿sí? De impuesto a las ganancias, que como les digo, se incorporó todo un capítulo adicional que se llama renta de impuesto cedular, ¿sí? Lo que son las rentas financieras en dólares, ejemplo, títulos públicos en dólares, 15%, la venta de inmuebles no es el caso, venta títulos de acciones, 15%, y en general los rendimientos a una tasa progresiva. Vamos a ver que la única exención que se mantiene, y acá discutimos esta mañana con Salvador, es la exención del resultado de la compraventa de acciones. O sea, la renta variable mantiene, que por ahí me preguntó hacia el pasar, ¿no? Si se viene exento, sí, sigue exento el resultado de la compraventa. El impuesto a los bienes personales, acuérdense que en los casos de las empresas lo paga la empresa y después te lo cobra. Cuando uno tiene acciones de una sociedad que cotiza, eso viene, ¿no?, en el resumen al final descontado. O sea que medio como que de los valores, cuando le distribuyen dividendos, viene descontado. Lo mismo es para el régimen del impuesto a los dividendos, que todavía no hay un régimen de retención. Sí lo había, que seguramente que será, continuaremos con el mismo cuando, acuérdense, en el 2013 Cristina impuso un impuesto del 10% a los dividendos, se trajo un régimen de retención especial y la empresa le retenía al accionista. Seguramente que vamos a seguir usando el mismo. Ahora, vamos punto por punto. Acá, básicamente hay que tratar de dividir los resultados en dos. Uno que tiene que ver con la enajenación, rescate, compraventa, depende de la especie, ¿sí? Un fondo común de inversión en general se rescata, no se negocia. Un título público se vende, una acción se vende, ¿sí? Pero básicamente lo que tiene que ver es el resultado, digamos, por tenencia y el resultado del fruto natural de cada producto, que es lo que dice allá, ¿no? Intereses, dividendos, como ustedes quieran decirle. Para el caso de los títulos públicos extranjeros, esto es, y qué sé yo, tengo una letra del Tesoro americano porque soy muy conservador, bueno, la enajenación o el resultado de la compraventa, o a cuánto entré y a cuánto salí, eso está grabado ahora el 15%. Antes había una discusión, digamos, como que no era tan claro que estaba exento. Algunos opinaban que si uno no era habitualista estaba exento, otros opinaban de que, mirá, había en el decreto, aunque estaba, no vamos a entrar en esa discusión. Ahora ya se adoptó grabarlo al 15% y el rendimiento, la tasa que me paga alguna T-Bills va a ser una escala. Esto es del 5 al 35, depende, ¿no?, en cada tramo en el que entremos. En principio vamos a pensar al 35 porque se alcanza muy rápido el 35, ¿no? En la medida que no se sigan actualizando la escala, que fue un mal, básicamente hay una actualización automática que tiene que ver con el RIPTE y algunas cuestiones por ahí, pero bueno, veremos hasta que se vuelva a publicar porque se publica la actualización una vez por año. Títulos públicos en pesos, sin cláusula de ajuste. Hay que ver, ahora hay que sentarse y a leer todos los prospectos de los títulos públicos. Salva tiene un montón de nombres técnicos ahí, ¿no? Hay que ver cuál tiene cláusula de ajuste y cuál no tiene cláusula de ajuste, porque básicamente, como vivimos en un país inflacionario y cuando establecieron este impuesto, lo que definieron es, che, como si invertís en pesos y la tasa a veces termina siendo negativa, bueno, te cobro un impuesto chiquito que es del 5, y básicamente eso quedó establecido para los títulos públicos en pesos sin cláusula. Para los títulos públicos en pesos con cláusula o en dólares, fíjense que la alícuota aumenta el 15, como diciendo, bueno, te vas a llevar una renta tal vez real, o debería ser real, entonces por eso te cobro el 15. Fíjense que hasta el 31 de diciembre pasa algo que es, digamos que solamente podría pasar en Argentina. Por todavía la vigencia del convenio para evitar la doble imposición, si una persona humana invierte en títulos brasileños va a estar exento. No de bienes personales, porque el convenio viejo no trataba del impuesto a los bienes personales, pero sí del impuesto a la renta, ¿sí? Al igual que los bolivianos, pero ahí nada, como por ahí recomendamos a algún profesional, un cardiólogo, algún psicólogo, alguna otra cosa, si quieren invertir en título boliviano, que ahora capaz que le dan mal, o sea que en una de esas vuela la deuda soberana boliviana, ¿no? Acciones del exterior con y sin cotización, esto es
las famosas sociedades offshore o cuando uno invierte directamente, porque acá vamos a diferenciar entre ADR y CDR. Todo esto para los que por ahí vieron algún proyecto, y la verdad que los felicito si lo leyeron, pero hay un proyecto de reglamento, ¿sí?, que anda dando vueltas por ahí, que todavía no se definió si es el que va a ser el final o no, pone algunas dudas con los CDR y ADR que están ahí abajo, que ya vamos a llegar. Lo digo porque estos cuadros y lo que estoy diciendo es estrictamente con lo que surge de la reforma que está vigente. ¿Bien? Entonces, con las acciones con cotización, yo tengo acciones de Apple, el resultado de la compra-venta pago el 15 y los rendimientos, que vendría a ser un dividendo en este caso, pago por la escala. Una aclaración importante que es que en el 2016, con la ley del blanqueo, se modificó algo que era fundamental, digamos, ¿no? Que por ahí quedó medio perdido en toda la redacción. Acuérdense que eso incluía la reparación histórica de los jubilados, el blanqueo, la moratoria y algunas modificaciones muy chiquititas, pero que fueron muy importantes, que es que todo lo que tenga que ver con fuente argentina, o sea, los resultados que un residente fiscal argentino obtiene en el exterior y sobre todo por los resultados de compra-venta, se determinan en moneda dura. Esto es traducido, si ustedes van a leer el artículo 154 no lo van a entender de esta forma, pero traducido es que antes yo podía comprar una acción de Apple a $9 con el dólar a 10, ¿sí?, y mi costo era 90 pesos. Y tal vez vendía esa misma acción a $8, o sea, en términos reales había perdido $1 en mi inversión. Me quedé cortísimo los números, pero no importa, a $1 de 40. Y 8 por 4, 32, me da 320 pesos. Y antes de la reforma yo hubiese tenido que pagar el 35 de la diferencia entre 320 y 90. O sea, frente a una pérdida real hubiese pagado el 35 por la diferencia de cambio. Era básicamente demencial. No se olviden también de un dato, ¿no? Hasta el inicio de la exteriorización había solamente 30.500 millones de dólares de argentinos declarados en el exterior, incluyendo todo, ¿sí? El blanqueo terminó, el sinceramiento terminó en 117.600, ¿no? Era como que no teníamos muchas ganas de declararlo de afuera, entonces esto tenía poco impacto. Pero efectivamente lo que se cambió es que ahora el resultado se calcula en moneda dura y después se transforma en pesos al tipo de cambio. Y eso no es menor, porque pasamos de un caso en donde tendría que haber pagado impuestos a decir, tengo un quebranto de $1 a 40, el quebranto es de 40. ¿Bien? Acciones del país sin cotización, como este 15% viene vigente del 2013, ¿sí? Cuando Cristina decidió grabar la renta financiera, grabó el 10% de los dividendos y el 15% de la compraventa de acciones sin cotización. Ustedes tienen una sociedad que le hicieron hace 30 años, que pusieron algunos australes, pesos y no sé qué, tiene un valor de costo muy chiquitito, pero la van a vender ahora porque es una sociedad muy exitosa. Cuando la vendan, sepan que por la diferencia de precios, y ahora sí a pesos históricos, van a pagar el 15%, ¿no? Acciones en el país con cotización, como decíamos antes, exento, y entonces Salva ahí te dice, bueno, comprar la acción y comprar opciones y futuro, con lo cual diría que es, más allá de la volatilidad que puede llegar a presentar la renta variable, hoy es uno de los pocos refugios financieros que quedan en donde a la persona física no la castigan, ¿no? Y allá donde dice rendimiento de intereses, bueno, como veíamos antes, el 7 o el 13, que en realidad seguramente que sea la sociedad la que lo retenga. Acciones en el país con cotización, venta fuera del mercado de CNB. Esto es una aclaración, si quieren, muy técnica, pero que es importante. La capitalización de una sociedad no es el 100%, está clarísimo. Y por ahí muchas veces lo que se interpretaba antes, con el 15% del 2013, es decir, hablaba de obtener oferta pública, ¿no? Y uno podía obtener la autorización para tener oferta pública, pero nunca ofertarla. Y entonces había un tecnicismo ahí. Ahora la norma lo recepta todo. CDR y ADR básicamente son, ¿no?, los ADR, las acciones argentinas que cotizan afuera, ¿no? Yo siempre cuando lo tengo que explicar, o me lo tengo que explicar a mí mismo, es como si le compráramos un ropaje y mandamos una acción de YPF afuera, pero puede cotizar en Nueva York, pero sigue siendo una acción de YPF. Y los CDR es lo mismo, pero local. Vuelvo a repetir, esto si quieren tómenlo con pinzas, en principio, ¿qué es? Una ADR cotiza afuera y la norma dice que la exención para la compraventa de acciones va a estar determinada si cotiza en el mercado autorizado por CNB, con lo cual el resultado va a estar grabado al 15%.
Mientras que si yo tengo una ADR de YPF y distribuye dividendo, voy a estar cobrando dividendo de una sociedad local. Y lo más seguro es que me vaya a retener, ¿sí?, dividendos por el 7 o el 13, dependiendo del momento. Al revés, el CDR. Se supone, y esto es lo que por ahí está en duda con la posible reglamentación, es que el CDR pareciera ser un instrumento que cotiza el CNB y entonces yo el resultado de compra-venta cumple con las condiciones como para decir de que esté exento. Ahí ponemos un asterisco, pero en principio sería así. En cambio, digo, si un CDR de Apple lo negocio en Argentina, parecería estar exento del resultado de compra-venta, mientras que si me distribuye dividendo, una sociedad del exterior que me está distribuyendo dividendo y ahí estaría grabado por la escala, como todos los dividendos que hablamos antes, ¿no? Bueno, fondos de inversión en el exterior, la enajenación 15% y la escala, el rendimiento según la escala. En general ahí hay que analizar si en los prospectos o en el uso habitual del tema de los fondos, hay fondos que nunca distribuyen resultados y solamente uno los realiza rescatando, y hay otros que sí. Ahí hay una cuestión importante dependiendo si es una persona jurídica o una persona humana la que termina invirtiendo, y eso ya lo vamos a ver al final. Fondos comunes abiertos integrados con activos que cotizan en pesos. ¿Qué es lo que quiso hacer la norma? Si ustedes les dieran eso se mueren, pero básicamente traducido lo que dice es: veamos hasta qué porcentaje, el supuesto reglamento habla de un 70%, si un fondo tiene hasta un 70% de componentes que están exentos, entonces el resultado de rescate del fondo va a estar exento. Lo que no sabemos es si hay que medirlo corrido, las fotos de diciembre. Bueno, pero en definitiva básicamente lo que quiere decir es: no castiguemos al fondo que invierte en renta variable si lo que queremos es fomentar o seguir fomentando el mercado de renta variable, ¿no? Un fondo común, un fondo abierto con activos cotizantes en dólares y colocado en oferta pública, exactamente, ¿no? Igual, y fíjense que en pesos 5, en dólares 15, ¿no? Fondo común abierto sin requisito de la exención, que es esto que le decía, como cualquier hijo de vecino, en pesos 5 y 5, en dólares 15 y 15. Los cerrados, ni hablar, siempre fue, fíjense, la enajenación al 15, los resultados al 5 si es en pesos, y en dólares al 15 y al 15. Hay que ver por qué los fondos cerrados tienen alguna posibilidad de administrar su composición, y entonces, ¿cómo voy a determinar si son dólares, si son pesos? Ahí también tenemos una complejidad, ¿no? Bueno, parece un chiste, pero está. Los intereses de caja de ahorro siguen exentos. Me gustaría ver que, ¿no? Los plazos fijos, fíjense que era por definición la inversión a donde, ¿no? Como diciendo, pongo un plazo fijo y total el interés no paga, a partir de ahora sí, y si es en pesos el 5, si es en dólares el 15. Y habrá que hacer el cálculo final, ¿no? Yo también lo decía con el tema de las LEVAC, hay que hacer el cálculo final si después del rendimiento, mirando la tasa efectiva real de algo, de un activo en pesos, menos el impuesto, porque las TIR se calculan después de impuestos, y entonces fíjense que ahora hay una complejidad adicional para, ¿no?, el asesor financiero de decir, bueno, a ver cómo administramos, ¿no?, ex antes la inversión, sabiendo que esto está grabado o no de determinada forma, ¿no? Y una consulta. Esperamos al final, ¿querés o no? ¿Mejor? ¿Sí? Vamos, perdón, me dejaron el último, no tengo la culpa. Lo mismo pasa con las obligaciones negociables. Acuérdense que las obligaciones negociables, por la ley de obligaciones negociables, todos los resultados que tenían que ver con el rescate y las diferencias de cotización y los rendimientos estaban todos exentos. Ahora seguimos la misma regla. El peso el 5, en dólares al 15. En el exterior al 15 ya venía de antes, y los resultados, los intereses que voy percibiendo van a estar grabados del 15. Al 35, o del 5 al 35. La misma regla sigue para los fideicomisos financieros, con o sin oferta pública, certificados de fideicomiso financiero. Y ahí fíjense, al final dice monedas digitales. A mí me daba gracia al principio de la mañana cuando escuchábamos, el mundo no sabe bien qué son las monedas digitales, todavía están discutiendo quién las tiene que regular, si los bancos centrales, las comisiones nacionales de cada uno de los países, no se sabe qué tipo de activos son, pero por las dudas nosotros ya lo grabamos. No nos vamos a quedar
Sí, porque en algún momento ya vamos a saber qué es, pero por la duda lo metamos acá. Y entonces, claro, Juan, y cuando compres o vendas Bitcoin ya sabemos que al 15 te van a sacudir con el resultado de no sabemos qué. No sabemos qué tipo de resultado vamos a decir, porque si es moneda que es resultado por tenencia, la persona humana no paga el resultado por tenencia. Entonces, pero bueno, ahí está, ¿no? Creo que, a ver... Un tema, si quieren, bastante técnico, pero que por lo menos esta ley, si quieren, o la reforma, sobre todo en el tema de ganancias, respetó los derechos adquiridos, ¿no? Algo raro en el tema fiscal, pero básicamente muchos, esta ley, acuérdense que se publicó, se sancionó y se publicó cerca de fin de año, muy cerca de fin de año, el 28 de diciembre, y entonces muchos corrían a decir, bueno, hay que salir a liquidar los títulos para yo ahora hacerme de un costo más alto, y entonces en las disposiciones transitorias lo que se incorporó, y bastante bien, es, bueno, miren muchachos, ustedes van a empezar a pagar sobre títulos públicos a partir del 1 de enero, y si vos vas a enajenar uno, ¿qué costo tomás? Entonces te dice, mirá, fíjate, entre el costo de adquisición o el de la cotización del 31 de diciembre, elegí el más alto, para no tener que salir a hacer todo el revoleo de activos y volver a recomprarlo para generarme un activo más alto si era que yo me había posicionado. Si ustedes hacen el cálculo hoy de lo que están dando, digo, para desgracia de todos, digo, no se preocupen porque no van a pagar impuestos por los títulos públicos, porque la verdad es que las cotizaciones al 31 de diciembre estaban muy arriba. Lo que sí tienen que hacer el análisis es qué pasó si entraron en algún título durante el ejercicio, ¿no? Porque si entraron julio, creo que fue el peor momento, julio y agosto me parece que fue el peor momento, como no, digo, la diferencia de cotización seguramente va a empezar a subir, habrá que ver en el momento de la realización o del rescate del título qué resultado les da, pero yo diría que un tema importante es que se paga también por lo percibido, ¿no? Estas son rentas de segunda, con lo cual si yo tengo el título y lo mantengo en mi poder 2018, 2019, 2020, 2020 y 2033 y voy con algún DICA, en realidad lo que voy a ir grabando va a ser los resultados que voy a ir cobrando de los intereses de lo que vendrían a ser no las amortizaciones, sino el cobro de los intereses. De ahí también hay una discusión, digamos, de cómo hay que calcular el rendimiento. Ustedes saben que en el caso particular del mercado de títulos, los mercados de títulos no tiene nada que ver con el valor nominal ni cuánto es la tasa que me termina pagando anual, sino el mercado de títulos se mide por la TIR que rinde, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pagar yo sobre un resultado distinto a eso? Miren, les digo, en esa reglamentación que esperemos que alguien la vea, sé que la están viendo con gente de CNB, porque el que sabe de impuestos lo sabe de instrumentos financieros, por eso los mando a ver películas. Pero la verdad es que, por ejemplo, manda a analizar si el título que estoy rescatando hoy está a menos de 15 días de cortar cupón de interés. Entonces yo al momento de rescatarlo voy a tener que devengarlo, aunque todavía no lo cobré, porque se supone que el título hoy está preciado, el interés que va a cobrar el que lo va a cobrar después. La verdad no sé cómo vamos a hacer en serio para identificar todas esas situaciones, instrumento financiero por instrumento financiero, pero bueno, una buena noticia, siguen exentos bienes personales. Lo que les decía antes, el tema del costo computable, esto es muy importante si van a tener activos en el exterior. Y ojo, no confundirse exterior con dólares, ¿eh? Una cosa es dólares locales y otra cosa es exterior. Esto, si quieren, es muy técnico, lo pasamos. Tiene que ver que para los beneficiarios del exterior, o sea, ¿quiénes son? Residentes fiscales que no son argentinos, por ejemplo, uruguayo, y salvo las LEVAC, que ya no existen, van a seguir exentos como venían desde antes para seguir prestándonos plata. Digo, al final del día el mercado de bonos es eso, ¿no? Después analicemos si quieren el mercado de renta variable o lo que sea, pero un poco lo que se tendió, lo que se trata de hacer es que nos sigan prestando. Y ahora sigue con una parte que es mucho más aburrida que la mía. Hola, bueno, antes que nada muchas gracias Juan Ignacio y a toda la gente de Leiva que nos
nos invitó a participar de este evento y a todos ustedes, por supuesto, que se tomaron un tiempo, a los que se quedaron a escuchar impuestos. Bueno, lo que... Yo resumidamente voy a hablar de lo siguiente, y es de todo esto que estuvieron hablando, fundamentalmente la gente de Matva, de opciones, de futuros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las formalidades impositivas, ¿no es cierto? ¿Qué mira AFIP con esto de las opciones? Que no las ve con buen grado. Siempre la AFIP ve algo sospechoso y se le mete con eso, y las opciones, o sea, las ve como especulativas. Por eso, básicamente, lo que me voy a centrar es en los futuros, ni en los forward ni en las opciones, porque estas no tienen implicancias para lo que voy a hablar, son los futuros. Entonces, acá fundamentalmente cuando yo hago una opción, perdón, cuando hago un futuro de cualquier caso, en este caso yo me especializo en agronegocios, pero cualquier futuro, lo que tengo que ver si lo que estoy haciendo es una operación de cobertura o de especulación. Fundamentalmente, la diferencia radica en que si es de especulación, y si producen quebrantos, esos quebrantos van a ser considerados específicos, y yo solamente voy a poder computar esos quebrantos contra futuras ganancias de esa misma actividad. O sea, yo voy a poder computar los quebrantos que me ocasionó un futuro sobre ganancias de ese mismo futuro en adelante, sobre futuros especulativos. En cambio, si son de cobertura, no, yo los puedo computar contra otras ganancias. Ahora, bien, lo que queda definir acá es qué considera el fisco que es de cobertura y qué es de especulación. Entonces, cuando me define la ley de ganancia, lo define, y básicamente lo que me dice es cuando yo trato de cubrirme de futuras fluctuaciones. Yo tengo un negocio y trato de cubrirme de las futuras fluctuaciones que puede llegar a tener el mercado. Entonces yo con esa operación trato de cubrirme y de quedar calzado. Pero, parecería ser que esa definición no fue suficiente, o que dio lugar a dudas, y fue más allá con una resolución en donde fijó algunos lineamientos. Entonces, fijó básicamente cuatro lineamientos para tener en cuenta. Primero, que haya lo mismo que decía la ley de ganancias, reducir las futuras fluctuaciones, aminorarlas. Recientemente, este año, se incorporó un concepto en donde se incluye las compras. Entonces, se ve que suscitó alguna controversia en donde no solamente me cubro por mis ventas, sino también que es válido cubrirse con compras. Ejemplo, un molino harinero o lo que se les ocurra. A mí se me viene a la mente un molino harinero que tiene que comprar trigo para producir, se cubre la compra. O sea, era una cosa básica, pero que no estaba incluido. Sí, una aceitera de soja. Bueno, una aceitera de soja, sí, lo que se les imagine, porque puede ser, sí, una industria avícola que tenga que comprar maíz, cualquier cosa. Lo segundo, que tiene que estar vinculado con la actividad. Esto que parecería ser lógico no estaba mencionado, y bueno, acá lo menciona, o sea, tiene que estar vinculado con la actividad. Si yo soy un productor de soja, opero un futuro de soja, este año debería tener que estar sembrando soja, lo cual es lógico. Lo mismo lo que le decía, una aceitera se cubre con un futuro para comprar soja. Bueno, sea cuantitativa y temporalmente acorde con el riesgo. Acá lo que trata de hacer el fisco es decir, bueno, si yo en el cuantitativo y cualitativamente, entonces yo tengo una determinada producción, voy a tener que, si yo produzco 1000 hectáreas de soja con un rinde de 4 toneladas por hectárea, voy a tener una X cantidad de producción. Yo debería tener que cubrirme por esa cantidad de producción. Si me cubro por más de esa producción, yo ahí estaría empezando a especular. Y lo de temporal, ¿por qué? Yo produzco y obtengo el bien, el famoso subyacente. Si yo ese subyacente lo vendo
y obtengo otra posición más larga, ahí estaría empezando a especular. En cambio, si yo tengo el subyacente y decido no venderlo en ese momento y cambio la posición por una posición de mayo a noviembre, ahí no estaría especulando porque yo estoy teniendo el producto, estoy defendiendo el precio de mi producto. Pero entonces siempre hay que tener en cuenta las cantidades y los tiempos para entrar. Y lo último, que se encuentra explícitamente identificada en el nacimiento, ¿no es cierto? O sea, tiene que estar claro el instrumento de que se trate, de que yo estoy asegurando. Bueno, esta resolución introdujo, hasta ahí era todo lo que tiene que ver cómo yo distingo entre lo que es especulativo de cobertura. Siempre tenemos que ir por lo de cobertura. Siempre por lo de cobertura, porque con lo especulativo no voy a poder utilizar esos quebrantos. Lo otro que tengo que tener en cuenta es que si yo, hasta la entrada en vigencia de esta resolución, que introdujo unas modificaciones bastante interesantes, lo que yo tenía que hacer es tenía que informar, tenía que cumplir con un régimen de información de mis contratos de cobertura. Esta resolución modificó básicamente lo siguiente. Primero, modificó los sujetos obligados. Antes, yo era una empresa que especulaba, o era un sujeto persona o una persona humana que especulaba, tenía que informar mis operaciones, mis contratos de futuros, ¿sí? Cuando superaran determinado monto. Ahora, lo que hizo esta resolución es poner una cláusula que en tanto y en cuanto yo esas operaciones de futuro las negocie en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, van a ser esos mercados los que presenten la información. Entonces, a priori, la diferencia que se daría ahora es que las personas humanas, en tanto y en cuanto negocien en esos mercados, quedan relevadas de presentar la información. Esto por ahí para un inversor menor lo releva de un trámite administrativo que no es poca cosa, ¿no es cierto? Bueno, momento de la registración. Esto básicamente viene atado al punto anterior, o sea, cuando la operatoria la concerte yo, o la concerte fuera de los mercados, voy a tener el 10º día hábil del mes siguiente, hasta el 10º día hábil del mes siguiente en el cual se concertó la operación. En cambio, si yo lo concerté adentro de un mercado, ya me olvido y es el mercado y que va a tener que informar conjuntamente todas las operaciones que hizo en el mes, también hasta el 10º día hábil del mes siguiente. Bueno, y por último, la modificación que introduce, esta es una figura que trajo muchos dolores de cabeza cuando la vieron, cuando se vio, es el informe del contador. Todas las empresas o personas que tuvieran contratos de futuros por sobre un determinado monto y que tuvieran facturación por un determinado monto, tenían que presentar un informe de contador especificando con determinada información cómo eran esos contratos, cuál era el activo subyacente, fecha de inicio, fecha de finalización. Bueno, en definitiva una serie de información que tenía que certificar el contador. Esta resolución, esta resolución es de marzo de este año, lo que dijo es, en primer lugar, solamente cuando esto dé quebranto, cuando estas coberturas, digamos, cuando estas operaciones den quebrantos. Cuando yo tenga un quebranto, va a aparecer la figura del informe del contador. Y van a tener que ser, de acuerdo al tipo de actividad, en la resolución original también estaba especificado por tipo de actividad y por cada actividad tenía un monto. En este caso es cuando se superen los montos que para cada tramo, ¿sí?, establece la ley, la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, el tramo 2. Para ejemplificar, en una empresa agropecuaria, hoy esos valores, a la última resolución que es de mayo del 2018 de la CEPIME, está en 283 millones de pesos aproximadamente. Entonces, con eso baja un montón el control, pero fundamentalmente que es solamente por quebrantos. Antes todas las personas tenían que informar estas operaciones cuando superaban las facturaciones ese monto.
Bueno, y acá esto también hay que tenerlo presente, que es vigente para los ejercicios, para los periodos fiscales en curso a el 1 de mayo del 2018, que es cuando esta resolución fija que entra en vigencia. Bueno, acá tiene la y ahora para los que se quedaron viene el premio, ¿no? No, por los que se tienen que ir. Igual mirá qué prolijito, porque habíamos armado para 40 y vamos 30, o sea que estamos perfectos. Los más jóvenes, el que está a la izquierda, no saben seguramente quién es, pero era un esquivador de golpes impresionante, Nicolino, y a la derecha no sé quién es, pero se está comiendo una ñapi gigante. Claramente la cuestión, sobre todo en lo que a nosotros respecta y enganchado en la parte financiera, es la planificación fiscal, ¿no? Cualquier cosa que yo vaya a hacer, incluida una inversión financiera, tengo que saber cuál va a ser el impacto fiscal, ¿no? Cuáles van a ser las consecuencias fiscales de mi actividad. Como dice la célebre pero real frase, de la muerte y de los impuestos no se salva a nadie, y en Argentina parece que por mucho tiempo más va a haber muchos impuestos y altos. Tenemos relevados algo así como 97 tributos, impuestos, tasas y cualquier cosa disfrazada, y más de 65.000 normas tributarias. Eso es una telaraña que viene de hace muchos años tejiéndose y va a ser difícil desarmar. Con lo cual nosotros lo que proponemos es un poco... muchas gracias. Lo que un poco proponemos es, bueno, tener en claro cuál va a ser el camino que voy a recorrer y en alguna medida saber qué es lo que voy a tener que pagar. Y acá dejamos algunos aspectos, le pusimos para no ponerle tips, ¿no? Es una palabra que no me gusta, pero digo, cuestiones claves que tienen que ver, y lo decía Salvador al principio, ¿a dónde querés ir? ¿No? ¿Para qué estás invirtiendo? Porque eso va a ser fundamental para definir desde qué lugar, cómo vas a estructurar la operación, cuál va a ser el plazo de la operación, va a definir también un montón de cuestiones fiscales. Y entonces, digo, la inversión es de largo o de corto, porque capaz que en una de esas, si es de largo, te conviene pasar los fondos de la sociedad a una persona humana, como dice el código del 2015, una persona física, para que invierta de ahí. La renta corporativa va a seguir siendo 30 por lo menos 2 años más y al 25, y si además quiero llevarme los resultados va a ser el 35 comparado con una alícuota máxima del 15 dependiendo de dónde quiero estar, ¿no? Acá no lo charlamos, pero se incluye una enorme cantidad de presunciones de dividendos en la ley, porque no es solamente si te votaste dividendo mediante un acta te voy a cobrar el impuesto a los dividendos, ¿no? Sino es casi cualquier cosa que el accionista haga en relación con su cuenta particular en una compañía, ahora va a tener una presunción de dividendos, ¿no? Y entonces, ojo, porque entonces estamos hablando casi siempre del 35 en la sociedad contra otra cosa, que puede ser 5, nada, la compraventa de acciones en sociedades, una compañía argentina, una sociedad anónima que compra y vende acciones en CNB, que para la persona humana está exento, para la persona jurídica grava el 35, 30, 25, pongan el nombre que quieran, pero es un montón comparado con cero, ¿no? Inversiones en especies, en peso o en dólares. ¿Qué hago con la diferencia de cambio? Ojo que una cosa es la fuente argentina, otra cosa es la fuente extranjera. Y entonces también, es decir, ¿qué tipo de activo es en el que me quiero posicionar y desde dónde lo hago? Ojo que la fuente no está determinada, la fuente de la ganancia o del quebranto no está determinada por a dónde está custodiado ese título, ¿no? Lo llamo a Juan y le digo, comprame acciones y ponémelo en una cuenta comitente del exterior, o comprame bonos en dólares argentinos y ponémelo en una cuenta en el exterior, y eso sigue siendo fuente argentina, ¿no? Entonces, ahí me parece que también hay que tener en consideración qué es lo que va a pasar con las diferencias de cambio, sobre todo que les cuento los balances que están cerrando o que están empezando a cerrar, abrieron a tipos de cambio de abajo de 18, ¿no? Si tengo activos, muchos tienen caja o plazos fijos o cajas de seguridad en dólares en las sociedades, y eso paga el 35 de toda la diferencia de cambio corrida, ¿no? $100.000 de diciembre era 18.55, $100.000 de hoy, saquen la cuenta para pagar impuestos gratis, por ejemplo. Impuesto a los débitos y créditos, impuesto al cheque, algunos tendrán los beneficios PYME y no pagarán nada,
Algunos ya estaban contando los pollos antes que nazcan y de que nos íbamos a computar el 33 de todo para los ejercicios, para las obligaciones del 2018. Parece que eso también se va a eliminar en la ley de presupuesto, no se sabe. Pero básicamente acuérdense que hay un régimen especial que tienen las cuentas, ¿no?, de los agentes de bolsa, en donde las entradas y las salidas tienen una cuestión, tienen un régimen particular del impuesto al cheque, y también ahí lo que hay que planificar es por cuánto tiempo va a ser la colocación, si entro a 7 días, si no, a nombre de quién tiene que salir, obligatoriamente tiene que volver a la cuenta del emisor. Entonces también ahí, si lo hago desde una empresa, si lo hago desde una cuenta que por ahí es del accionista y no tiene impuesto al cheque, también es importante planificar y saber a dónde quiero llegar, y para eso tengo que armar el camino, ¿no? Garantía en préstamos o alquileres o títulos. Recién cuando hablábamos de las garantías, acá hay un tema que es importante, ¿no? Es una actividad que pareciera no estar regulada. Hay algunas bolsas, la bolsa de Rosario, pareciera que lo tiene prohibido, por ejemplo, a los préstamos de títulos, pero en realidad es una norma vieja, y entonces impuestos de sellos, ustedes saben que por un préstamo pagan impuestos de sellos por todo el monto, ¿no? Esta va gratis, así que anótenla. Por los alquileres solamente se paga por la remuneración del alquiler. Entonces, si Juani quiere salir a comprar futuros, ¿no?, y yo soy buen amigo de él y tengo $100.000 en títulos que no pienso hacer nada, en vez de prestárselos para que él los ponga en garantía de una operación, se los alquilo y pago impuestos de sellos por un pedacito mucho más chiquito, ¿no? El tema de la especificidad de los quebrantos, el tipo de renta y el tipo de fuente tiene que ver mucho también a dónde quiero estar posicionado, si quiero estar en el exterior, si quiero estar acá, si es un activo local, si es activo en pesos, quién es el sujeto que realiza la inversión. Tratamiento del ingreso bruto. Bueno, acá es como que la voracidad de las provincias es una locura, y se les despertó el apetito por los instrumentos financieros cuando fue la fiesta del dólar futuro de Banoli, Cristina, y finales del 2015, para no ponerle nombre. Pero me dijo un amigo que se dedica a operar estrictamente futuros, y me dijo, era como si, ¿no?, yo vivo en Rosario, Córdoba y Corrientes, que es ahí donde, si fuera la City rosarina, hubiese habido una persona regalándote dólares en una mesita, tenías que comprar. Y yo le dije, ¿por qué no me dijiste antes? Me dijiste después. Las provincias abrieron los ojos y dijeron, che, acá hay mucho resultado que parece que nadie paga por esto. Y siempre acuérdense que en el mundo de la inversión financiera, la actividad fiscal o la actividad de los fiscos está muy atrasada. Piensen que todavía seguimos cobrando impuestos a los sellos, un impuesto de hace 150 años. Entonces, Entonces, bueno, en el caso particular de Santa Fe quiso grabar y grabó a las personas físicas, a las personas humanas y a las sociedades que habían invertido. Y vos decías, che, pero pará, porque acá tengo toda la certificación del contador, dice que esto es cobertura, ingreso bruto paga por lo que ingresa, ¿no? Factura, ingresa, ¿no? Solamente mira la línea de las ganancias, nunca de las pérdidas, no participa en las provincias de las pérdidas. Bueno, ojo en donde voy a hacer la inversión y hacer también el análisis del instrumento financiero en el que voy a invertir, o en el que voy a entrar. Los títulos públicos, por ejemplo, gozan de una exención generalizada en todos los códigos fiscales, y después hay que ver, esto se sumó después obviamente Córdoba, provincia de Buenos Aires, y todas ¿no?, las grandes primero arrancan y después las siguen todas, ¿no? Bueno, lo que les decía antes, resultado de compraventa de renta variable, en general siempre hacemos referencia a las acciones. Para las personas físicas sigue estando exenta, en cambio, si salgo a comprar desde una sociedad acciones que cotizan en bolsa, y ahora que parece, como dijo Salva, que hay que salir a comprar renta variable porque está muy barata, y después obtengo diferencias de cambio, diferencias de resultado que pueden incluir alguna diferencia de cambio dependiendo del tipo de compañía, van a estar grabadas en cabeza de las personas públicas, con lo cual
esto básicamente lo que fue un mini resumen pensando en, dentro de toda la actividad financiera, cuál es no el impacto fiscal, porque ya traía un impacto fiscal, sino cuáles son las novedades y cuáles son las cosas mínimas o las habituales en las que uno tiene que pensar al momento de hacer el cálculo del rendimiento de la TIR, ¿no? Nada, un poquito de premio para los que nos aguantaron hasta el final. Muchísimas gracias. Había consultas que querían realizar, si alguien quiere hacer alguna consulta o algún aporte. No, Por está allá. clarísimo. Allá. Ahí te alcanza el micrófono. Se la debía la consulta, ya la había hecho. ¿Para acá? Sí, era con respecto a cuando dijiste de los plazos fijos que estaban grabados o iban a ser grabados con el 5%. No, ya están grabados ya están. el 1 de enero, sí señor. Bueno, pero supuestamente se hablaba de una base imponible, ¿puede ser? Sobre las ganancias. No, hay un mínimo no imponible, Ahí está. que es el mismo mínimo no imponible que el mínimo imponible para todos, pero son 62.360 pesos, una cosa así, que para, digo, los resultados que se fueron dando entre el 1 de enero hasta ahora, ¿a cuánto hablamos de tasa de plazo fijo hace un rato? Voló, pero sí, hay un mínimo no imponible, que es el mismo mínimo no imponible que, ¿no? Se suma un mínimo no imponible específico al impuesto celular. Es verdad. ¿En bonos también? En todos. En todos. En todos los resultados de la incorporación a estos impuestos del 5 y el 15 que veíamos recién. Gracias. No, esto luce tan bajo que nada. Por eso por ahí ni lo decimos. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Una breve consulta. Respecto, entonces, en definitiva, para el tema impositivo es siempre que vaya a realizar inversiones, porque por lo general las empresas ponen todos los fondos en la empresa y después realizan inversiones desde la empresa. Es conveniente realizarlo desde persona, en cabeza de persona física, ¿no? Como regla general, digamos que sí. El tema es, de vuelta ahí, cómo hago el retiro de la sociedad a la cuenta personal para después identificar la inversión como personal, ¿no? No se olviden que siempre, y acá estamos hablando de AFIP, existe la realidad económica, la inversión de la carga de la prueba y un montón de cuestiones procesales, digamos, que la AFIP tiene como herramientas muy poderosas para decir, che, demostrame que efectivamente, yo me imagino, ¿no? Alguien ya pensando, diciendo, bueno, hacé el asiento de la cuenta particular, mandá de la cuenta del banco de la empresa a la cuenta comitente de Leiva y allá invertir. Y yo te diría, sí, veamos qué significancia va a tener ese resultado, porque en términos de la realidad económica alguien te puede decir de que esa inversión es de la compañía y no tuya, ¿no? Pero sí. ¿Ah? No, por eso digo que si por ahí vos hacés efectivamente el retiro o tal vez tenés una deuda, muchos tienen deudas crónicas con la compañía, o sea, el accionista pone plata, claro, bueno, es una evolución de ese préstamo y ahí un poco... no, dibujarlo no, es un poco fuerte. Es documentar efectivamente la realidad de la operación, que es que el accionista se está llevando un pedazo de lo que le prestó hace muchos años a la compañía. O tal vez un resultado no asignado. Una aclaración, si querés, chiquitita, porque por ahí hablamos del impuesto a los dividendos. El impuesto a los dividendos es un régimen que no va a haber una transición entre lo que era antes y lo que va a ser ahora. Los resultados anteriores que ya pagaron la alícuota efectiva del 35, esos resultados no van a pagar el impuesto a los dividendos. Van a estar sujetos a un régimen medio raro que se llama impuesto de igualación y hay que seguir haciendo los cálculos, pero digo, el stock de resultados al último ejercicio cerrado antes de la reforma son de libre disponibilidad, se pueden distribuir y entonces por ahí en una de esas te generas una buena deuda de dividendos no distribuidos de hace muchísimos años y tal vez
lo que retiras tiene que ver con eso, porque si no tenés motivo para retirar y la cuenta particular te queda deudora, o sea, vos le debes a la sociedad, entras en el régimen de presunción de dividendos. Por eso, digo, la reforma tenía una idea de disminuir la carga fiscal de manera gradual. ¿Qué pasa? Lo que no hizo es simplificar absolutamente nada, eso está clarísimo. En conclusión, necesitamos a los contadores. Sí o sí. No, vamos a poder y ahora vamos a cobrar cada vez más caro nuestro honorario. No, eso no hay ninguna. Pero sí, lamentablemente es así. Vamos, bueno, muchas gracias. Bien, bueno, agradecemos muchísimo la administración de Franco Rossi y de Mauricio Cicolone de Lisic y Litvin y por supuesto la presencia de todos ustedes.